en realidad, si ustedes se han dado cuenta, y creo que una de sus compañeras me habló de que el medio interno es lo que está fuera de la célula, por lo tanto ustedes de todas maneras lo conocen, ¿no? Lo han conocido en sus clases, no sé, de biología, me imagino, o de bioquímica. ¿Qué es lo que está fuera de la célula? ¿Cómo se llama? ¿Qué espacio es? Es el espacio extracélular. Entonces, el medio interno, en realidad, no es desconocido, sino que es un término, otro que le ha dado debido a su función Prado-Werner. Pero el medio interno es el espacio extracelular. Entonces, medio interno es sinónimo de espacio extracelular. Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes le preguntan qué cosa es el medio interno, no hay necesidad de hablar de que es el medio ambiente, sino sencillamente decirle es el extracelular. Con eso entendemos que la persona, lógico, que está ahora sí, está conversando con nosotros, que entendemos que sabe lo que es el extracelular. El medio interno es sinónimo de extracelular. Ahora, el extracelular, si ustedes lo recuerdan, está compuesto por dos subespacios, ¿no? Esos dos subespacios, recuerda, esa celular tiene el intersticial, que es lo que rodea la célula propiamente, pero también está constituido por el vascular. Entonces aquí también me dieron una definición, como que el medio interno era el intersticial, es parte del medio interno, pero el medio interno es sumado intersticial más vascular. Entonces no es ni uno ni otro, es todo, intersticial más vascular. Entonces estamos hablando del intersticial más el vascular. Y cuando hablamos del vascular, estamos hablando de lo que es el... Tú sabes que en el vascular, ¿qué es lo que existe? Ustedes han llevado sangre. La sangre está constituida por células, como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, todos que están ahí, y la parte líquida, que es el plasma. Entonces estamos, gracias, que es el plasma. Y lo salió medio oscurito, ¿no? Estaba más clarito. Ya. Entonces, ¿qué es el plasma? Entonces, nos estamos refiriendo a este plasma, o sea, a esa parte líquida. ¿Están así acostumbrados a entrar a cada rato? No. Primero no sé quién autorizó y abrió ya, entra y ahí entra, toma asiento. Abrieron allá, entraron como 20. Ahora aprovechan y bueno, esta chica se queda, ha pedido permiso, lo de ver, pidieron permiso, entraron y todo. Interrumpiendo. Bueno, entonces acá tenemos lo que habíamos ido ya hablando sobre el espacio extracelular, que es sinónimo de medio interno, y tenemos que es igual al espacio intersticial más el espacio vascular. Luego viene, años más posteriores, viene otro fisiólogo que habla sobre lo que es medio interno. Y este es Kahneman, Walter Kahneman, ya es un poco más cercano, en el año 1945. Y él le llama la atención y justamente está hablando sobre lo que es medio interno. Ya está definido que el medio interno es el extracelular y dice, efectivamente, para que la célula pueda trabajar, vivir normalmente, es necesario que exista este medio líquido cargado de salinidad, pero no es solamente que existe este medio líquido cargado de salinidad, sino que es necesario que este medio líquido, que es el medio interno, se mantenga constante. Entonces dice, él habla de la constancia del medio interno. Podrían dejar de estar tomando fotos y todo eso, no. Ahora está la playa, esa artista aquí. Distrae, pues estamos en clase. Yo les voy a dar a la delegada, les voy a pasar la clase. Así que no hay necesidad de estar tomando fotos, estar tomando esto, porque les voy a pasar la clase, para que se las pase. Así que no hay aquí ningún ministerio ni ninguna cosa que
Bueno, entonces decíamos que habla de la constancia de este medio interno, que debe mantenerse constante. ¿Y qué debe mantenerse constante? Todos los elementos que se encuentran ahí. ¿Y qué hemos dicho que debe ir? Ahí están las proteínas, los carbohidratos, todas ustedes que conocemos, ¿no? Proteínas, carbohidratos, lípidos, electrolitos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen que existir, en primer lugar, ciertos elementos y que estos se deben de mantener en las mismas concentraciones, iguales concentraciones. Siempre debe ser igual, no debe cambiar. Entonces, él habla, cuando dice se debe mantener constante, habla de la homeostasis. Homeostasis es sinónimo justamente de equilibrio, ¿no? De constancia, de igualdad. Entonces, ¿por qué es importante? Entonces, porque si no se rompe esa constancia, entonces va a afectar el funcionamiento de la célula. Entonces, si algo anda lejos de lo que debe mantenerse igual, entonces se rompe este equilibrio y la célula comienza a trabajar mal. O sea, pasa de lo que es fisiología a la fisiopatología. Comienza a haber alguna enfermedad relacionada con lo que ha cambiado, lo que se ha modificado. Entonces ahí tenemos la importancia del medio interno. ¿Por qué es importante el medio interno? Porque debe mantenerse constante para que la célula pueda trabajar normalmente en condiciones fisiológicas. La normalidad significa que este medio interno debe de ser constante. Y todo aquello que, digamos, si se rompe esta homeostasis, entonces la célula comienza a trabajar. Entonces, esto es lo que... Ahora, recordemos algo. Entonces ahí tenemos, ¿vieron? ¿Cómo podemos conseguir la patología? Como una alteración de la homeostasis del medio interno. Pero pensemos en algo. Hemos hablado de que existe un medio externo, ¿no es así? Existe un medio externo y un medio interno, que es lo que está alrededor de la célula. Mantener constante algo que se encuentra aislado, que no tiene comunicación con otros, es fácil. Después de aislado, lo cambia, no se modifica. Pero el medio interno no está aislado. El medio interno está en comunicación constante con el medio externo, o sea, con lo que nos rodea. Porque ¿de dónde están las proteínas, los carbohidratos, los lípidos que hay en el medio interno, las vitaminas? Vienen del medio externo a través de los alimentos. Entonces, a través de los alimentos vienen todo. Ustedes saben que ingresan los alimentos al organismo y a nivel del intestino, pues se produce la reabsorción de estas sustancias. Entonces, ahí tenemos que este medio interno tiene aquello que viene del medio externo. Otra de las cosas que podemos ver es la temperatura. La temperatura, y en este caso, ahí nos podemos dar cuenta de algo. Hemos dicho, el medio interno debe mantenerse constante, pero todo le está viniendo del medio externo y está en contacto con el medio externo. Por lo tanto, lo que le viene del medio externo, unas veces puede ser más y otras veces puede ser menos. ¿Y esto qué traería como consecuencia? Cambios en este medio interno. Y uno de ellos, por ejemplo, la temperatura. Ahora pues, estamos quejando y todos, el que menos está pues con por el calor que ya se está sintiendo, pero si comenzaron la clase, pues el curso, todavía, digamos, en agosto, creo, las condiciones climáticas eran diferentes, ¿no? Entonces no había tanto el calor que sentimos, ¿no? Ahora que ya estamos comenzando a sentir. Entonces, ¿qué sucede? Y bueno, entonces había una variación de la temperatura. Y esta variación de la temperatura, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al medio externo. ¿Y qué pasaba con el medio interno? ¿Qué pasaba con ese medio interno que estaba alrededor de la célula? Tanto en ese mes como ahora se mantenía constante. ¿Cuál es la temperatura interna?
de 37 grados, ¿sí? 37 más o menos medio grado, ¿no? De lo normal. Entonces vemos que ahí hay un reto, ¿no?, para el organismo. A pesar de que lo que está ahí depende, digamos, del medio externo, vamos a ver que tiene que el organismo mantener esa constancia. Es decir, si llega más, hay que eliminar algo que está de más. Si llega menos, hay que tratar de ahorrar lo posible que no se vaya. Entonces, tiene que tener mecanismos propios para mantener esa constancia o esa homeostasis del medio interno. Y eso es lo que se conoce con el nombre de sistema de regulación. O sea, mecanismos regulatorios. El organismo va a trabajar de tal manera que tenga ciertos mecanismos regulatorios que mantengan el medio interno constante, ¿no? Ahí tenemos la regulación del medio interno. Entonces, ¿y qué vemos ahí? Están todos los sistemas que ustedes han estudiado en este curso. Tenemos sistema nervioso, sistema endocrino, circulatorio, excretor renal, digestivo y respiratorio. Ahí vemos. Entonces, y en realidad en eso se basa. O sea, todos los sistemas trabajando para mantener la constancia o la homeostasis de ese medio interno. Mantenerlo igual, mantenerlo constante. Sin embargo, ¿qué es lo que observamos ahí? Dos sistemas, sistema nervioso y sistema endocrino, que están arriba y que están indicando coordinan los demás sistemas. ¿Qué pasa? Cuando hay un cambio en el medio interno, o sea, algo se aleja de la normalidad, es que se van a poner en marcha estos mecanismos de regulación. ¿Para qué? Para tratar de arreglarlo, para tratar de mantenerlo constante. ¿Correcto? Y en primer lugar, ¿qué es lo que tiene que ocurrir cuando hay un cambio para poder corregir ese cambio? Cuando hay un cambio en algo, digamos, anda mal, en nuestras vidas también igual, ¿no? Primero hay que darse cuenta de que hay algo mal. Cuando uno no da cuenta, pues igual, está todo correcto, está bien, ¿no? Primero hay que darse cuenta. Cuando uno se da cuenta que algo anda mal, entonces ahí recién, bueno, vamos a decir, bueno, puede continuar así o no, de qué forma lo arreglamos, ¿no? Si no, bueno, igual, acá. Entonces, el medio interno creo que va a ser, el organismo creo que va a hacer, primero tiene que darse cuenta que hay un cambio en el medio interno que podría conducir a que la célula funcione mal. Entonces necesita reconocer ese cambio. Y hay dos sistemas que sí pueden reconocer ese cambio. Y esos dos sistemas son el sistema nervioso y el sistema endocrino. Esos dos sistemas son los sistemas regulatorios que le dominan. ¿Y por qué razón esos dos sistemas se pueden dar cuenta de que hay un cambio? Ambos comparten algo. ¿Recuerda? Sistema nervioso y sistema endocrino. ¿Qué tienen de común? ¿Qué tienen? Algo ahí que reconocen, que les estoy diciendo, con lo cual van a reconocer el cambio. ¿Qué tiene? ¿Recuerda? ¿Qué tiene el sistema nervioso y qué tiene el sistema endocrino? A ver. Receptores. Un punto sobre el examen. Los receptores. Ahí, ¿qué tiene? Receptor. Ya, al final me da su nombre. Receptores. El sistema nervioso tiene receptores nerviosos y el sistema endocrino tiene receptores hormonales, ¿no? Entonces tiene receptores. Eso es lo que tiene receptores. Entonces, mediante los receptores van a captar ese cambio. Pero no solamente van a captar el cambio, sino que tienen que darse cuenta que cosa es lo que ha cambiado y van a mandar la orden para que los otros sistemas, el sistema que está comprometido con ese cambio, lo ejecute, o sea, que trate de arreglar. Y entonces también ahí tenemos esto de que tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino tienen la posibilidad de
enviar esa orden, porque ambos, ¿qué tienen? El sistema nervioso, mediante las terminaciones nerviosas, y el sistema endocrino, mediante las hormonas, puede llegar a los órganos de los otros sistemas, porque ¿a qué otros sistemas van a cumplir la señal? Sea circulatorio, renal, digestivo o respiratorio. Todos ellos, todos los órganos de los sistemas tienen terminaciones nerviosas y todos, en alguna forma, tienen receptores para hormonas. Entonces, el mensaje les va a venir a través de una hormona o a través de un nervio, ya sea aumentando, que aumenten su trabajo para cierta producción o que disminuyan el trabajo, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, esos son los sistemas regulatorios. Entonces, ya vemos qué importancia tiene el medio interno, que todos los sistemas están trabajando para mantener esa constancia. Para mantener esa constancia, mientras mantiene la constancia en la normalidad, esa célula va a trabajar normalmente y nos va a mantener en estado fisiológico, ese estado de salud. Se rompe ese equilibrio, inmediatamente se establece la cierta patología relacionada con lo que se ha cambiado, ¿no? Y ahí tenemos cómo funciona esos sistemas. Está bien, dice, el sistema, los receptores van a captar el cambio y van a enviar la señal, como he dicho. Ahí está. Toda condición está controlada, es monitoreada por receptores. Viene un estímulo, altera la homeostasis, entonces el receptor lo capta y envía a un centro de control que recibe la información. Esa información viene a través de un impulso nervioso o una señal química, o sea, una hormona. Entonces viene hacia el centro de control y luego manda la orden hacia el efector. ¿Qué efector va a ser? Cualquiera de los sistemas que hemos visto, de los órganos que hemos visto en su sistema, ¿no? La orden también va a través de un impulso nervioso o una señal química. Entonces, ese efector va a trabajar más o menos, depende de lo que le diga. Entonces, va a dar una respuesta. Esa respuesta va a tratar de arreglar esa condición que se ha desarreglado por ese estímulo. Entonces, una respuesta que altera la condición controlada. Bueno, pero ¿qué sucede? Que esta nueva respuesta, o sea, ese nuevo valor que va a tener este parámetro en el medio interno, tiene que ser reconocido de nuevo por los receptores, porque imagínense que si no es reconocido, el estímulo va a continuar y de un lado lo mandamos hacia el otro, ¿no? Entonces, quiere decir que esa respuesta va a ser reconocida de nuevo por el receptor. Entonces, que ya se cumplió, correcto, entonces ya esa señal ya no se da, o se disminuye. Si se cumplió en parte, disminuye la señal. Entonces se restablece la homeostasis, o sea, la homeostasis de nuevo el equilibrio, cuando la respuesta hace que la condición recupere su normalidad. Y como tiene que de nuevo ser reconocido, por eso se llaman esos sistemas, este control de la homeostasis se dice que se hace por sistemas de retroalimentación. Estos sistemas de retroalimentación son muy comunes, por ejemplo, en el sistema endocrino, ustedes van a ver, ¿no? Entonces ahí tenemos los sistemas de retroalimentación. Entonces de nuevo entra la señal y ya frena. En este caso podría frenar, ya se cumplió, ya el receptor no envía más señal, la orden disminuye la señal y ya vuelve a la normalidad, hasta que otro estímulo de nuevo rompa la homeostasis, ¿no? Esos sistemas de retroalimentación, generalmente, por ejemplo, lo que estoy describiendo, que la mayoría de sistemas de retroalimentación se denominan sistemas de retroalimentación negativo, o sea, disminuyen ya la señal. Hay en fisiología ciertos casos en los cuales se hace un sistema de retroalimentación positivo, es decir, cumplido la señal, en lugar de disminuir, puede aumentar. Como es el caso que ustedes han visto o van a ver en endocrino, en la cual en la mitad del ciclo menstrual en la mujer, ustedes saben que los estrógenos se liberan por acción de una hormona que son la LH, ¿no? La hormona fertilizante. Entonces la LH llega a células y lo que hace es liberar estrógenos. Pero esto va a ser a medida que en el inicio del ciclo menstrual va aumentando la LH, va aumentando los estrógenos en la mujer. Pero en la mitad del ciclo ha llegado a tal punto, tal que el lugar, o sea, es muy alto, y se supone que si están ya altos, deberían inhibir la LH, pero al contrario, llega un momento que produce un pico
de LH, o sea, incrementa una retroalimentación positiva. Y sabemos que este pico de LH es necesario para que se produzca la ovulación. Entonces ese es un ejemplo de un sistema de retroalimentación positiva, que en lugar de frenar, estimula, ¿no? Bueno, por eso son como se maneja. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es ya lo que hemos dicho, la definición de medio interno, que en pocas palabras dice el medio interno es el extracelular. Y la importancia, porque es necesario que ese medio interno sea constante, que tenga todo lo que debe de tener en la cantidad en una misma cantidad. Si esto se altera, va a producir cambios en el trabajo celular. El funcionamiento celular lo lleva a lo que es la patología. En esto se reduce prácticamente lo que hemos estado hablando. Pero ahora, ¿qué viene? El otro punto que vendría es, bueno, las características del medio interno. Está bien, es importante. Me dicen ahí que todo lo que está ahí debe mantenerse constante. Entonces, pero ahora vendría a decir, pero ¿qué significa constante? ¿Qué sustancias deben de estar? ¿Cuál es la concentración que deben de estar? ¿No? Ahora, si hemos dicho que ahí está todo, ¿qué nos llevaría? A estudiar prácticamente todas las sustancias, o sea, proteínas, carbohidratos, lípidos, no, todo. Inclusive que estudian en otros cursos, ¿no es así? En otros cursos. ¿Pero qué? Pero efectivamente, cualquier cambio nos va a conducir hacia una falla celular que nos conduce hacia una patología y puede conducir a la muerte celular. Pero todos los cambios son lentos, la mayoría. Por ejemplo, si la glucosa se incrementa, nadie va a pensar que se le incrementó en el primer día, que se incrementa la glucosa, puede llegar a un desarreglo tanto que va a llevar a la muerte. Es algo lento, ¿no? Que se va aumentando si no es controlado. Si el colesterol se aumenta, va a producirnos al final en una serie de trastornos, pero no va a ser de un día, el primer día, el segundo día que va a ocurrir. Pero sí hay elementos ahí que si se produce un desarreglo en horas o en días, pueden causar graves problemas que van a alterar el funcionamiento celular y pueden llevar a la muerte celular. ¿Qué es lo que tan rápido, tan drásticamente en horas puede llevar a esos cambios? Es lo que se estudia relacionado con el medio interno. Y lo que está ahí. El agua, o sea, cambios en el agua pueden llevar inmediatamente a grandes arreglos y a la muerte celular. Los electrolitos y cantidades también, lo que es cantidades, no solamente sustancias, sino condiciones físico-químicas como son la osmolaridad y el pH, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos que puede, y eso es lo que vamos a revisar, ¿no? No vamos a revisarnos todos, y sabemos que se revisan otros puntos, sino solamente en cuanto a varias. ¿Cómo es que hace el organismo para mantener el equilibrio del agua, el equilibrio de los electrolitos? La osmolaridad, que es una medida de concentración que existe entre el agua y los electrolitos, y el pH, que como saben es una medida de la concentración de iones hidrógeno. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que es el agua. En el organismo tenemos una gran cantidad de agua. ¿Y qué es lo que nos damos cuenta? Existe agua no solamente en el extracelular o medio interno, sino también la célula, que la materia viva, es agua, tiene agua dentro del organismo, ¿no? Entonces hay agua fuera, en el extra y en el intracelular. Entonces hablamos del agua corporal. Entonces el agua corporal, es decir, todo el agua del organismo que está tanto en el extra como en el intra, va a variar según el sexo y según la edad. Entonces, si bien decimos que generalmente tienen valores constantes, en el agua vamos a ver que hay variaciones en cuanto al sexo y a la edad. Y ahí vemos estas variaciones, el porcentaje. En adultos, si vemos la parte, el adulto joven
tiene de un 50 a un 60% de su peso corporal es agua. Entonces, tienen su peso, ¿cuánto pesan ustedes? Sacan el 50 o el 60% del peso corporal y eso lo va a constituir agua. Ya, sin embargo, decimos 50-60% y ahí está la diferencia en el sexo, ¿no? Vamos a ver que más agua hay en el hombre y menos agua hay en la mujer. Entonces tenemos 60% le correspondería al hombre y 50% le correspondería a la mujer. Y esto está dado ¿por qué? Por la presencia de tejido adiposo, ¿no? Sabemos nosotros que donde hay más tejido adiposo hay menos agua. Y entonces el hombre, por relación con la testosterona, tiene más masa muscular. Entonces, mientras que en la mujer hay mayor tejido graso, mayor tejido adiposo, ¿no? Entonces de ahí que hay menos agua, ¿no? Bueno, luego tenemos ahí los dos extremos de la vida, porque hemos dicho, con el sexo y con la edad. El recién nacido hay más agua porque hay tejido de formación. Entonces tenemos más agua, mira, 80% de su peso corporal es agua. Y esto determina que su extracelular, o sea, el medio interno, sea más grande que en el caso del adulto. O sea, que haya, porque el agua es el volumen del agua es el que va a determinar el tamaño del espacio, ¿no? Extracelular. Entonces, vamos a ver que existe un medio interno mucho más grande. Tenemos ahí que inclusive en el feto el porcentaje del agua es mucho mayor, llega a un 90% de su peso corporal. Luego tenemos el anciano. En el anciano hay menos agua, como vemos, pero se mantiene la diferencia en cuanto a sexo, ¿no? 40 y un 45%. Lógico, esto está relacionado con el envejecimiento del tejido, ¿no? El envejecimiento determina, entre otras cosas, la pérdida de agua. Entonces vamos a tener menos agua, entre un 40 a un 45%, correspondiendo 40% en la mujer y 45% en el hombre, ¿no? Bueno, entonces de ahí vemos que los más afectados cuando hay un estado de deshidratación, entonces vemos si hay, tiene que mantenerse sus porcentajes de agua. Si hay una disminución de agua, ¿qué va a afectar? Se va a afectar la célula, se va a afectar el organismo. Entonces, cuando hay una deficiencia de agua, ya sea porque la persona no ha ingerido agua, porque la temperatura ha sido temperaturas elevadas en la cual hay mucha salida a través de, por ejemplo, sudor, ¿no? Y cuando hay unas temperaturas elevadas por causas febriles, por ejemplo, se pierde agua a través de la piel, entonces vamos a tener que, o en situaciones, por ejemplo, de una diarrea, que hay pérdida de agua, todo esto. ¿Quiénes son más afectados cuando esto ocurre aquí? ¿Dónde es más peligroso que lleguen a la muerte por deshidratación? Los niños y los ancianos, ¿no? Entonces, si viene que parece que se acerca un verano un poco más caluroso acá, ¿quiénes hay que tener cuidado? Con los niños y con los ancianos, ¿no? ¿Por qué? Justamente por esto, en el niño, pero si en el niño hay más agua, efectivamente, el niño hay más agua y por lo tanto su extracelular es más grande, más agua. Entonces, una pérdida de agua. Vi cuando se cayó ese... Todo está pasando aquí. Ese cablecito se cayó solito. Una pérdida de agua y falló el micro. va a significar una salida mayor de agua del extracelular y una disminución de este extracelular, ¿no? Esa es una de las cosas, ¿no? ¿Y qué sucede? Ya, pongamos, hay una pérdida de agua, hay un estado de deshidratación por las razones que ya hemos dicho, temperatura elevada, lo que es proceso diarreico, febril, en un niño, ¿correcto? Quiere decir que es un estímulo que está rompiendo la homeostasis del medio interno, lo que indicamos, está rompiendo la homeostasis del medio interno.
Entonces, ¿qué es lo que se estimulará? Se va a estimular ese eje, ¿no? Ese eje que hemos visto ahí, que quiere decir que va a ser captado por receptores. ¿Y qué es lo que ocurriría aquí? Recordando un poco, no sé si ya han llevado esta parte del endocrino, pero vamos a ver. Si hay una pérdida de agua en el organismo, lo que va a elevarse es la osmolaridad, o sea, la concentración, la relación que existe entre agua y solutos. O sea, aumenta la osmolaridad. Entonces, al aumentar la osmolaridad, hemos dicho, tiene que ser, alguien tiene que darse cuenta. Y estos son los receptores del sistema nervioso que van a captar la osmolaridad, que tiene un nombre muy especial relacionado, que son los osmoreceptores. Entonces, los osmoreceptores, que no son sino células nerviosas especializadas en captar el incremento de la osmolaridad, que se encuentran a nivel hipotalámico, se van a dar cuenta de que efectivamente hay un aumento de la osmolaridad. Pero como hemos dicho, no solamente se trata de que se den cuenta, sino que envíen el mensaje a quien lo puede arreglar. Y al enviar el mensaje a quien lo puede arreglar es a unas células también nerviosas que se encuentran a nivel hipotalámico, y en este nivel hipotalámico se encuentran y que son las productoras de una hormona que conocemos que es la hormona antidiurética. Entonces, estas neuronas le pasan la voz a las neuronas y le dicen pues que libere hormona antidiurética. Estas neuronas están en el hipotálamo y terminan en la neurohipófisis. Entonces, a nivel de la neurohipófisis liberan hormona antidiurética a la sangre. Sale la sangre, la hormona antidiurética circula por todo el organismo, pero ¿dónde se va a quedar? Se va a quedar donde encuentre el receptor para la hormona antidiurética. ¿Quién tiene el receptor para la hormona antidiurética? El riñón. ¿En qué parte del riñón? En el nefrón. ¿En qué parte del nefrón? En el túbulo distal y colector. Entonces ahí es donde va a actuar. ¿Y qué va a hacer ahí? Va a producir una serie de cambios. Y estos cambios significan reabsorción de agua, ¿no? Esto, en la cual va a involucrarse, que ya lo veremos más adelante, que es lo que es la presencia y el estímulo de las acoporinas, que van a llegar a la pared del túbulo distal y van a producir los poros para que salga el agua. Entonces, se produzca la reabsorción de agua. Entonces, ¿qué significa reabsorber agua? Que el agua se quede en el interior y que los volúmenes de orina sean más pequeños, ¿no? Que no salga, que no se escape el agua. Recuperar esa agua que en ese momento está cubierta. Ese es el mecanismo como que actúa el organismo para tratar de cuando hay una deficiencia de agua. Y el otro es también la sed, es otro mecanismo, ¿no? La persona siente sed, que induce pues a tomar líquido y a recuperar el líquido que ha perdido. Pero en los niños, en un recién nacido, ¿qué sucede? Imagínense todo lo que he hablado. Los hormonoreceptores se estimulan, le envían el mensaje a las neuronas productoras de hormona antidiurética, estas liberan a la sangre, llega hacia el riñón, se une con el receptor de hormona antidiurética, produce una serie de cambios y produce la reabsorción. Una serie de pasos que tienen que estar muy bien coordinados. Y lamentablemente en un recién nacido todavía este eje no está bien estructurado, no está trabajando coordinadamente. Es más, sabemos nosotros que en los primeros años de vida del niño todavía el sistema nervioso no está totalmente desarrollado, ¿no? Entonces eso hace de que ese niño, cuando haya un estado de deshidratación, no va a responder, el organismo por sí solo no tiene una respuesta rápida a tratar de arreglar esa deshidratación. Y los cambios que se ocurren aquí en el medio interno deben de ser, con respecto al agua y los electrolitos, deben corregirse inmediatamente. Si no se corrigen inmediatamente, entonces esto va a traer como consecuencia desarreglos que pueden producir hacia la muerte celular. Entonces, hasta que se arregle, hasta
hasta que esto se defina, ¿no? Entonces, por eso es que se producen estas muertes por deshidratación en niños muy frecuentemente. Que en este caso, pues, el niño por eso se tiene que suplir inmediatamente, adelantarse a darle todo el agua, los electrolitos que está perdiendo, porque su organismo no va a responder. Lo mismo ocurre en el anciano, ¿no? Pero por otras razones, ¿no? En el anciano, en primer lugar, hay poca agua y un estado de deshidratación, pues imagínense que da más, reducir esa agua. Y su eje, ¿cómo tampoco responde? No está tan alerta, responde muy lento, porque es el envejecimiento de todo el sistema, ¿no? Es un anciano, la respuesta ya no es tan rápida como en un joven adulto, ¿no? Entonces ahí también por eso tenemos esos problemas, ¿no? Veamos acá en este esquema cómo están los espacios corporales que hemos hablado. Miren, ahí hemos hablado, ahí tenemos una célula que está representando a todas las células de nuestro organismo, y alrededor, lo primero está tenemos el medio interno o ser extracelular, dividido en el intersticial, que está en contacto con la célula, y el vascular, el más rojito, que está en la parte hacia el contacto con el medio externo. Entonces, ¿cómo se distribuiría el agua? Vamos a tomar ese 60% del agua que existe, por ejemplo, en el que hemos dicho en el balón. 40% le corresponde al intracelular y 20% al extracelular. Es decir, no es suficiente que en el organismo existe este 60% de agua, ya correcto, existe ese 60%, y que se distribuya al libre albedrío. Es decir, bueno, si hay 30 en el intracelular y 30 en el extracelular, está correcto. No, hay porcentajes bien definidos. Si 30 en el intracelular significa que la célula ha perdido, está con menos agua, está deshidratada. Porque su verdadero valor, o sea, la cantidad de ese 60%, el 40% debe de estar en el intracelular para que sea normal. Y el 20% debe estar en el extracelular. Y de ese 20% que está en el extracelular, el 15% está en el intersticial y el 5% está en el vascular. 15% en el intersticial y 5% en el vascular. Que el vascular, ustedes saben que ese sería el volumen plasmático, que correspondería, y con el plasma sea lo que existe el volumen plasmático, el 5% de lo que es. Entonces, del porcentaje de agua sacan, y eso es lo normal que debería existir en cada uno de esos espacios. Si, ya les decía, si la célula tiene más del 40%, entonces ahí tenemos un edema, entonces está la célula aumentada. Entonces tiene menos, estamos en un estado de deshidratación. Ahora, hemos dicho que debe haber una homeostasis del agua, o sea, un equilibrio en el agua, en la cantidad de agua del organismo. Ya hemos visto esos porcentajes, pero sabemos también que diariamente del medio externo ingresa por diferentes vías agua a nuestro organismo, y ese ingreso por las diferentes vías que existen de agua a nuestro organismo no necesariamente va a ser igual, por ejemplo, entre dos personas o a una persona de un día a otro. Veamos cuáles son las vías de ingreso que existen, las bebidas, todos los líquidos que bebemos, ¿no? De ahí tenemos que aproximadamente en el día, o sea, promedio, no necesariamente tiene que ser 1,5 litros o 1.000 mililitros que la persona no ingiera en agua, sino que o en bebidas, en líquidos, sino que es un aproximado. Unas de repente podrán beber más de 1,5 litros y otras un poco menos, pero en promedio es 1.500. Pero también hay agua que viene con los alimentos sólidos, y ahí tenemos aproximadamente 800 mililitros. Y luego tenemos el agua metabólica. ¿Cuál es el agua metabólica o agua de oxidación? El agua metabólica o agua de oxidación es el agua que se desprende de las reacciones
bioquímicas que ocurren en nuestro organismo. Pues existe una reacción bioquímica para soltar moléculas de agua. Entonces esas se van acumulando y son las que van a dar el agua metabólica. Total, aquí en este ejemplo tenemos que ingresos ha habido 2.600 mililitros. En otro podrá ser 2.800 o 3.000 o 2.400. Pero ¿cuál es el TIC para mantener el equilibrio? Es que la misma cantidad que ingresa de agua diariamente debe ser igual a la misma cantidad que sale. Si se mantiene esto, se mantiene la homeostasis. El problema está cuando sale más de lo que ha ingresado, ¿no? Ahí viene. O que ingresa menos, ¿no? Entonces ahí. ¿Y por dónde sale? ¿Cuáles son los egresos? Donde más sale es a través de la vía renal, o sea, en la orina. Efectivamente, la orina, diariamente en promedio, existe aproximadamente, se elimina 1.500 mililitros. Después, también a través de la piel y los pulmones, aproximadamente 900. Hay una parte que es el agua insensible, o sea, nosotros no nos damos cuenta, pero de todas maneras hay una pérdida obligatoria para mantener húmeda la piel, ¿no? Y también a través del vapor, digamos, de aire, cuando hacemos también hay una parte ahí. Y además hay otra agua que sí puede variar, que es el sudor, ¿no? Y esto va a depender de la temperatura y va a depender de la actividad física, no de la persona. Luego tenemos las heces. También tienen otro porcentaje de agua, normalmente 200, ¿no? Aproximadamente 100 a 200 mililitros. Entonces, eso me va a hacer en este ejemplo que la salida debe ser igual, mientras que haya igual, no hay ningún problema con la deshidratación. ¿Esto se puede romper? Sí, naturalmente puede romper este equilibrio. Por ejemplo, en los ingresos. ¿Qué pasa si una persona está en ayuno? Entonces no hay bebidas, no hay alimentos. Si una persona está en ayuno, ¿qué es lo que hay? Vamos a pensar que no está comiendo nada ni tomando nada. Tenemos bebidas cero, alimentos cero. ¿Cuál es lo único que habría? Lo que sí no deja de haber es el agua metabólica, porque la persona está en ayuno, pero está su maquinaria metabólica de la reserva, ¿no? Entonces, de todas maneras, está produciendo agua. Entonces, tendrá solamente, vamos a pensar, el agua metabólica 300. En esas condiciones, lógico, si no hay ingreso de agua, estarán en alerta todos los mecanismos que hemos dicho, ¿no? Hormonoreceptores que conducen a la liberación de hormona antidiurética. Entonces, la hormona antidiurética está trabajando a nivel renal y está reabsorbiendo agua. Por lo tanto, los volúmenes de orina van a disminuir. Entonces, ya no, en una persona en esas condiciones no esperamos tener un volumen urinario de 1,5 litros, o sea, de 1.500 mililitros, sino que va a disminuir. ¿Y cuál es lo mínimo? Pongamos, si esa persona no ha bebido nada de líquido, no ha comido, solamente está con el agua metabólica, es el extremo, o sea, digamos, entonces va a llegarse a la mayor ahorro que el organismo puede llegar, y por lo tanto al menor volumen urinario. En esas condiciones, el mínimo volumen urinario sería de medio litro en un día, o sea, en 24 horas, ¿no? O sea, de 500 mililitros en 24 horas. O sea, de lo normal, que es aproximadamente 1,5 litros, 1.500, pasa a 500 mililitros. Imagínense, la persona no ha comido nada ni ha bebido. Entonces uno piensa, lo lógico sería, si no come ni bebe, pues que el riñón deje de eliminar agua y ahí podríamos ahorrar más, pero no es así. No siempre hay un volumen mínimo urinario. Y este volumen mínimo urinario es indispensable. ¿Por qué? Para eliminar las sustancias de desecho del metabolismo. Porque hemos dicho que el metabolismo está funcionando, ¿no? Está trabajando. Y así como
va a formar agua metabólica, también formará sustancias metabólicas de desecho. Y muchas de esas sustancias metabólicas de desecho van a ser eliminadas vía renal, ¿no? Y las sustancias vía renal no pueden eliminarse en forma sólida, tienen que eliminarse disueltas en un volumen de líquido, de agua, ¿no? Entonces ahí tenemos el mínimo volumen que es necesario. Luego, pero miren ustedes, se encuentran en esta situación, el agua metabólica que van a tener, solamente van a tener ingreso de agua metabólica, que sería de 300 mililitros, vamos a ver a 300 mililitros. Pero sin embargo, hay un egreso obligado de orina de 500 mililitros. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos eliminando más de lo que está ingresando, porque ingresa 300 y estamos eliminando en orina 500. Por lo tanto, ya ahí nomás hay 200 mililitros que ¿de dónde los ha sacado? Del agua que debe ser intangible, del agua del medio interno. Por eso, en el humano estamos muy cerca a la deshidratación. Si en un día no ingerimos agua, desde ese día ya comienza nuestro problema, porque comenzamos a sacar agua del medio interno. Entonces ahí tenemos 500, pero no es solamente 500, porque indudablemente tenemos el agua que se está perdiendo por piel y pulmones, el agua del sudor, que si esto se está realizando en una temperatura elevada va a ser mayor. Y esperemos que la persona también cuando tenga un problema de red, pues eso sería pues peor, ¿no? Por el agua que se eliminaría a través de ahí. Entonces, por eso va a ser más de litros, o sea, va generalmente 1 o 2 litros que está sacando el medio interno en ese primer día. Si esa situación continúa en el segundo día, la pérdida va a ser mayor, o sea, cada vez se va acortando más el medio interno y va a caer los problemas que a los cuarto, quinto, sexto día ya se nota en la persona ya una serie de alteraciones producto de que este medio interno está cambiando y está afectando las células, sobre todo en el caso de las células del sistema nervioso, ¿no? Entonces, ahora, en el caso de los egresos también hay, ¿no? Hay problemas que pueden traer como consecuencia la deshidratación. Por ejemplo, una persona que está con fiebre aumentará pues a través de la piel la evaporación del agua, o una persona que está con diarrea pues a través de las heces, ¿no? Una mayor. Entonces en ese caso, por eso personas que tienen estados febriles, estados diarreicos, que se les recomienda, y si lo puede ingerir líquido inmediatamente para evitar este desequilibrio, y si no, va a tener que ponerse el suero fisiológico, ¿no? O sea, agua con los 2 electrolitos importantes como son el cloro y el sodio, ¿no? Una solución de cloro de sodio, que es el suero fisiológico, ¿no? Para tratar de mantener, porque sea la razón que fuera, que mantiene la fiebre y mantiene la diarrea. Ya, hay que curar eso, pero también primero hay que ver cómo está el medio interno. Primero hay que tratar de arreglar el medio interno, porque si no, si esperamos curarlo y no arreglamos el medio interno, los desequilibrios del medio interno de agua y electrolitos va a llevar primero a la muerte más que en sí la enfermedad que está ocurriendo, el otro problema, que está produciendo la fiebre o el proceso diarreico. Esto para indicarles de que efectivamente estos espacios corporales, o sea, ¿cómo puedo saber si efectivamente el agua se distribuye un 40, un 20%, un 15 o un 5%? Eso significa medir los espacios corporales. Se puede hacer. Hay técnicas de laboratorio que pueden medir esto y se basan en el principio de la dilución de las sustancias. ¿Qué significa esto? De que si tengo una sustancia, primero que tengo que saber que haya una sustancia que solo se distribuye en el espacio que quiero medir. ¿Qué quiere decir eso? Si quiero medir, por ejemplo, volumen plasmático, o sea, el volumen el intravascular, ¿no?
Entonces uso una sustancia que cuando la inyecte, la administre, no solo se quede en el plasma, no atraviese la membrana vascular. Pero si yo quiero medir todo el medio interno, entonces tengo que tener una sustancia que inyectada me pase la membrana vascular, pero no me pase la celular, se quede solo entre el vascular y el intersticial, que es el medio interno. Y si yo quiero medir todo el agua corporal, tengo que tener una sustancia que pase todas las membranas. Bueno, cuando ya localizo y sé cuál es la sustancia que voy a utilizar, ¿qué es lo que tengo que saber? Tengo que saber qué cantidad yo le voy a administrar a la persona, un volumen determinado, a mi sustancia, una concentración determinada. Y de esa concentración voy a crear un volumen. Por lo tanto, tengo volumen y tengo concentración conocida. La inyecto. Espero una media hora o 3/4 de hora que se distribuye en el organismo. Se va a distribuir. Pongamos, estamos con espacio, pongamos midiendo volumen plasmático. Se distribuye y vuelvo a sacar una muestra de sangre. Lógico. Yo sé el volumen que he inyectado y la concentración inyectada. Pero cuando se distribuya, yo saque la muestra, voy a tener otra concentración, porque el volumen es otro, que es el que voy a desconocer. Entonces, aplico este concepto de la dilución volumen 1 por concentración 1, que es lo que he inyectado, es la masa, debe mantenerse constante. Entonces es igual a volumen 2 por concentración 2. Y como yo puedo tener la concentración, obtengo por despeje el volumen de ese espacio. Y es lo que dice ahí, ¿no? Volumen 1 por concentración 1, que es lo que estamos inyectando, el volumen final, que es el desconocido, y la concentración final, que es la que voy a medir de esa sustancia. Entonces, pero dice, eso que he explicado es en un espacio cerrado, es decir, un espacio en el cual no hay pérdida de líquido, ¿no? Pero en el organismo hay pérdida de líquido. ¿Por qué? Porque mientras estoy esperando esa media hora o una hora para tomar otra muestra de sangre, parte de la circulación se ha ido al riñón y se ha filtrado, y al irse al riñón se está eliminando en la orina. Entonces, en ese lapso se ha perdido parte de la sustancia que he administrado a través de la orina. Entonces, hay que recolectar orina, medir la sustancia en la orina y restársela a lo que yo he inyectado para que el valor sea correcto. Si no, me va a dar un dato falso, ¿no? Entonces, ahí tenemos espacio, el espacio abierto es el humano. Entonces, la masa de la sustancia va a ser igual a la masa final va a ser igual a la inyectada menos lo que he excretado, lo que he eliminado a través de la orina. Entonces, a ese volumen final le resto lo de la orina y ya obtengo el volumen final. Entonces, ¿de qué manera se puede? Para medir este volumen es muestra de sangre y muestra de orina, ¿no? Entonces, en la muestra de sangre voy a medir y en la muestra de orina voy a medir en ambos la sustancia que he administrado. Y con estos aplico la fórmula y sé el volumen, ¿no? Entonces, es posible medir estos porcentajes. Ahora, ¿qué condiciones debe tener el indicador? O sea, que hemos dicho que se distribuye uniformemente, solamente en el espacio a medir, que permanezca solo en el espacio a medir, que no sea tóxico. ¿Para qué voy a administrar algo que va a hacer un daño? Por más que efectivamente se distribuya no ahí, y que no altere las condiciones físico-químicas. Por ejemplo, si me altera la osmolaridad, ¿qué sucede? Está alterándome el pasaje de agua, porque el líquido va a ir hacia el lado más concentrado, y entonces estoy variando ya los volúmenes. Ahora, no hay que romperse la cabeza cuando uno quiere hacer, porque ya está determinado qué sustancias sirven para medir cada uno de esos espacios. Y ahí tenemos que si queremos medir el agua corporal total, quiere decir que una sustancia que atraviese todas las membranas. Y la sustancia que puede atravesar las membranas es el agua tritiada, como el deuterio, el tritio, y el agua marcada y la antipirina. Y si yo quiero espacio intravascular, que
Solamente el vascular no debe atravesar la membrana del vaso sanguíneo. Una sustancia que no atraviesa es un colorante, que es muy usado para medir lo que es el volumen plasmático, que es el azul de Evans. Es un colorante que no atraviesa la membrana del vascular. Y lo otro, ¿qué sustancia no atraviesa la membrana? Las proteínas, ¿no? Las proteínas sabemos que no atraviesan, entre ellos la albúmina. Entonces puedo utilizar albúmina, pero ¿cómo la diferencio de la albúmina que es natural? Pues la marco con una sustancia radioactiva, como en este caso el yodo 131, y hace que esa sustancia que está marcada radioactivamente es la que he administrado, ¿no? Y luego, si queremos medir el extracelular, entonces esas son las sustancias que pueden atravesar la membrana vascular, pero no la celular, no ingresar a la célula. Y entre ellos tenemos la inulina, no insulina, que es una hormona. Tenemos en caso la inulina, la sacarosa, el mannitol, yoduro radioactivo, o sea, los polímeros de la fructosa, que son. Y hay dos espacios que es difícil medir directamente, como lo es el intersticial y como es el intracelular. ¿Cómo puedo medir solo el intersticial? ¿Cómo puedo sacar la muestra del intersticial, ¿no? Directa, solamente en una persona experimentalmente, pero directamente, digamos, es difícil. ¿Y cómo voy a asegurarme que una sustancia no va a quedar nada en el vascular y solamente se va a ir al intersticial? Entonces lo que igual sucede con el intracelular. Entonces se utiliza dos espacios y se mide en forma indirecta. Entonces se mide, por ejemplo, en el intersticial, uno que me mida todo el extracelular y otro que me mida el vascular. Lo resto, por resta me queda el intersticial. Y por ejemplo, ahí sería espacio inulina menos espacio azul de Evans, que son muy utilizados. El espacio inulina, el resto del espacio azul de Evans me da el espacio intersticial. En el caso del intracelular, también igual, uno que me mida que pase todas las membranas y otro que solo me mide el extracelular. En este caso puedo utilizar, por ejemplo, espacio antipirina menos espacio inulina, y me da el espacio intracelular. Es en forma indirecta. Bueno, veamos los electrolitos. ¿Qué otra cosa habíamos dicho que hay en el medio interno que debe ser controlado? El agua y los electrolitos. Y luego de ahí sale lo que es la osmolaridad no inmediata, los electrolitos también. Entonces, ahí tenemos los principales electrolitos que existen y sus concentraciones. Es decir, no es solamente que hay electrolitos, sino que haya una concentración determinada. Ahí vemos. Los electrolitos, como sabemos, son pues elementos que poseen carga. Y esta carga eléctrica puede ser positiva o negativa. Entonces, según eso, tenemos cationes y tenemos aniones. Entre los cationes tenemos el electrolito más abundante, que es el sodio, que está alrededor de 140 microelectrones por litro en el extracelular. Y sabemos que está más en el extracelular y en el intracelular hay menos, ¿no? Y el potasio, ahora, más que hay pequeña cantidad en el extracelular, el calcio y el magnesio. Cada uno es importante por algo. Por ejemplo, el sodio, a esa concentración de sodio mantiene el volumen de las células. ¿Qué decimos? Si la concentración de sodio aumenta en el extracelular o medio interno, ¿qué pasa? Si aumenta afuera, fenómeno osmótico, jala agua de la célula. Entonces la célula pierde volumen, se deshidrata. Pero si el sodio disminuye, ingresa agua a las células y aumenta, se vuelve crujiente la célula, y entonces tenemos que también hay una variación del volumen celular. Entonces, para mantener el volumen celular debemos mantener la concentración normal de sodio. Luego tenemos acá el potasio.
El potasio interviene en los fenómenos bioeléctricos de membrana, igual que el sodio también, y tiene que ver con los fenómenos de contracción muscular. Entonces ahí vemos que es necesario esa concentración de potasio. Si el potasio aumenta o disminuye, vamos a tener problemas en la concentración muscular, también en la contracción muscular. Y uno de ellos, uno de los órganos que es músculo óseo, es el corazón. Entonces tendríamos problemas en la contracción del corazón. Entonces, si hay un aumento de potasio o una disminución de potasio, va a conducir a un paro cardíaco. Vamos a ver. El calcio también es importante. Bueno, nosotros sabemos que el calcio es importante, forma parte de los huesos, forma parte de los dientes, de la dentadura, pero también es importante el calcio que se encuentra libre así en el medio interno, porque el calcio es importante porque acuérdense que lleva un neuro y endocrino, que el calcio se necesita. Estas células, para que produzca la liberación del neurotransmisor o la liberación de la hormona, es necesario previo el ingreso de calcio, que va a formar como una especie de un puente entre la vesícula y la membrana para poder liberar la sustancia de esta célula. Entonces también es importante. Y el magnesio, que sí nos sirve como cofactor en la mayoría de reacciones bioquímicas. Entre los aniones tenemos el bicarbonato, 25-27 miliequivalentes por litro. El bicarbonato es importante porque forma parte del sistema buffer, bicarbonato, que va a mantener el pH del extracelular. El cloro, que junto con el sodio va a formar parte del cloro de sodio, la sal más importante, la más abundante que existe. Y el sulfato y fosfato, que también son importantes, pero que son en menor cantidad. El fosfato también forma parte de un sistema buffer, pero sin embargo hay poco fosfato en el extracelular. Y como hay poco fosfato en el extracelular, el que mantiene el pH del extracelular es el bicarbonato. En cambio, fosfato hay en el interior de la célula. Entonces, como hay más fosfato dentro de la célula, quien mantiene el pH intracelular es el buffer fosfato. Ácidos orgánicos también en pequeña cantidad, y las proteínas que tienen funciones específicas, ¿no? Tenemos 16 miliequivalentes que más se encuentran en el espacio vascular que en el intersticial, ¿no? Ahí hay una balancita, y esa balancita está en equilibrio. Eso significa que hay un equilibrio entre la cantidad de aniones y la cantidad de cationes, de tal manera que el medio interno, o sea, el extracelular, en el medio interno, en el extracelular, no hay ni exceso de cargas negativas ni exceso de cargas positivas. O sea, es eléctricamente neutro. Existe la electroneutralidad del medio interno. Esa es otra característica, ¿no? Entonces ahí tenemos. Y eso nos está indicando. Ahora, de tal manera que se dice que aproximadamente hay 155 miliequivalentes de aniones en total. Por lo tanto, también en total habrá 155 miliequivalentes de cationes, para que no haya ningún desequilibrio. Los trastornos más importantes y más conocidos, los electrolitos, están relacionados con el sodio y el potasio. Entonces ahí tenemos, cuando hay un incremento de potasio, pues la hipercalemia. Cuando hay una disminución de potasio bajo los valores normales, la hipocalemia. Y se habla de hipernatremia cuando está por encima de 145 milimoles de sodio, y hiponatremia por debajo de 135 milimoles, ¿no? Una disminución. El anion gap. ¿Qué es el anion gap? Es un término que tiene relación sobre todo con ciertas, llama la atención para clasificar ciertas patologías del equilibrio ácido-base. Y vean, ¿de dónde proviene el anion gap? ¿Qué les dije? Todos los electrolitos positivos suman
155 milicovalentes. Y todos los negativos deben sumar 155. Eso es lo que dice al principio. O sea, todos los cationes, 155. ¿Qué sumamos en cationes? Sodio, potasio, calcio, magnesio deben sumar 150. Y todos los aniones también deben sumar para mantener la electroneutralidad. ¿Y cuáles son los aniones? Cloro, bicarbonato, proteínas, sulfato, fosfato y ácidos orgánicos. Todo eso. Bueno, entonces, cuando en la práctica médica no se mide todo, no se está midiendo todo. Solamente creo que medimos sodio, cloro y bicarbonato. Generalmente se acostumbra a medir. Entonces, ¿qué vendría? Si al catión sodio le restamos la concentración de cloro más bicarbonato, que son los aniones, un valor normal, si es normal, debe caer entre 8 a 16 miliequivalentes. Ese es el valor normal. 8. Ese valor que resulta de restarle al sodio, el cloro y el bicarbonato es lo que se conoce con el nombre de año GAP. ¿Y qué me representa? Me representa todos los aniones que no han sido medidos. ¿Cuáles son los aniones que no han sido medidos? Ahí vemos. Han medido cloro, bicarbonato. Entonces los aniones no medidos, o sea, proteínas, sulfato, fosfato, eso que no se mide, me está representando eso está en un valor de 8 a 16 equivalentes. Entonces, encontrar un valor mayor o un valor menor significa que esos aniones no medidos, que son proteínas, sulfato, fosfato y ácidos orgánicos, o están elevados o están disminuidos y sirven para orientar el diagnóstico cuando hay un desequilibrio del equilibrio ácido básico, ¿no? Entonces, si tiene un anión gamma o maestros, entonces ya más o menos sirven para orientar dónde podría estar, cómo podría estar el problema. Líquidos transcelulares, los que hemos hablado del medio interno de esta celular, que se da los electrolitos del medio interno de esta celular. Pero hay otros líquidos, no solamente que tienen otra composición electrolítica. Y estos otros líquidos de nuestro organismo, que son diferentes en composición electrolítica, se denominan los líquidos transcelulares. ¿Cuáles son esos? Acuérdense que hay otros líquidos, como la saliva, tenemos el sudor, el líquido cefalorraquídeo, todos los líquidos que hay en las cavidades intestinales. Entonces, ahí esos son los líquidos transcelulares. Ahí tenemos, por ejemplo, la saliva, que solamente fundamental. Miren, sodio, saliva y sudor, que difieren sodio, potasio y cloro en cuanto a lo que hemos dado como valores normales del extracelular. No poseen bicarbonato, por ejemplo, ¿no? O sea, no son alcalinos. Prácticamente el jugo gástrico, miren, tiene sodio, potasio y tiene gran cantidad de cloro, efectivamente. Acuérdense que en el jugo gástrico es el jugo del estómago. En el estómago lo que hay es ácido clorhídrico. Entonces va a haber más cloro relacionado con la unión de ion hidrógeno, ¿no? Además de, o sea, eso no es como el sodio ni con el potasio, sino que ese exceso es la formación de ácido clorhídrico. Y vemos que no hay en el jugo gástrico, lógico, no hay bicarbonato, no hay alcalinidad. En cambio, en los líquidos, otros líquidos gastrointestinales como la bilis, el jugo pancreático, el ileal, el fecal, sí hay, vamos a ver que sí hay bicarbonato, vemos ahí, ¿no? Son líquidos alcalinos, ¿no? Y efectivamente, si una persona, por ejemplo, sufre vómitos continuos, lo que está eliminando el líquido del estómago, ¿no? Y, o sea, el líquido gástrico, jugo gástrico, ¿no? Y está eliminando acidez. Y lo que va a quedar ahí, digamos, es el organismo va a estar en un estado de alcalinidad. Pero si una persona sufre de diarreas constantes, lo que va a eliminar es líquido intestinal. El líquido intestinal es alcalino, por lo tanto la persona va a estar en un estado de acidosis. ¿Cuál es lo más cercano a la cantidad de concentración electrolítica del medio externo? Es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que tiene sodio 141, o sea, el valor, potasio 3 y quizás cloro un poco más, ¿no? Porque ahí tenemos cloro 100, en esta celular es 127.
y tiene también bicarbonato. O sea, más parecido a lo que es el extracelular en concentración electrolítica, pues es el líquido cefalorraquídeo. Ya, entonces ahora entramos a lo que es la osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? La osmolaridad es una medida de concentración que nos va a relacionar el agua que existe con los electrolitos, ¿no? Entonces, si esperamos que si el agua dice debe mantenerse constante, los electrolitos deben mantenerse constantes, entonces esa relación debe darle un valor único, un valor constante. Efectivamente, la osmolaridad normal está alrededor de 300 milosmoles por litro. Todo lo que líquidos por encima de él van a ser hiperosmolares, y líquidos que tienen osmolaridades menores se denominan líquidos hipoosmolares o tienen hiposmolaridad. Bueno, como la osmolaridad es una medida de concentración que involucra al agua y a los solutos, va a depender de la cantidad de agua y de la cantidad de solutos del organismo. Es decir, podemos llegar a hacer un líquido hiperosmolar, por ejemplo, de dos maneras. ¿Cómo puede ser el medio interno pasar a un estado de hiperosmolaridad? De dos maneras. Disminuyendo el volumen del agua. Si disminuye el agua, se concentra, por lo tanto aumenta la osmolaridad. Pero también puede ser no cambiando el agua, sino aumentando solutos. ¿Y quién es el soluto más abundante? El cloruro de sodio. Si damos una sobrecarga de cloruro de sodio, vamos a ir a una hiperosmolaridad. Entonces, tenemos que la hiperosmolaridad puede encontrarse de dos maneras: disminución del volumen líquido del medio interno o incremento de sales, ¿no? Podría ser, ¿ya? Por ejemplo, una sobrecarga de cloruro de sodio. ¿Y cómo podemos disminuir la osmolaridad? Disminuimos aumentando el volumen líquido, con lo cual bajamos la concentración, o quitando solutos, o sea, disminuyendo el cloruro de sodio, por ejemplo, ¿no? Entonces esas son dos, por eso es que dice depende de ambos, ¿no? Ahí esto es lo que les estaba diciendo. La osmolaridad, ¿qué es la osmolaridad? Es la suma de todos los solutos presentes en el medio. O sea, la osmolaridad no me está midiendo el cloro solo, o el sodio solo, o el potasio solo, o la glucosa sola. Me mide todo lo que está presente. O sea, es como que si nosotros medimos el número de moles y en lugar de expresarlo en moles, lo expresamos en osmoles, ¿ya? Entonces expresamos en osmoles. Entonces decimos, por ejemplo, si hay 4 moles, esto se ejercerá una determinada presión osmótica y decimos hay 4 osmoles por litro, en un litro, ¿cierto? ¿No? Si hay 4 equivalentes, decimos 4 osmoles por litro, también me dan esa osmolaridad. Entonces ese es lo que tiene, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un volumen de 1 litro separado por una membrana y tenemos 4 moles de 1 litro de una sustancia y 4 moles de 1 litro de otra sustancia. En ambos la osmolaridad es igual, 4 osmoles por litro. Ahora, en los gráficos de acá, ¿qué tenemos? Siempre el volumen es de 1 litro. Entonces vemos si en un compartimiento ponemos una mol de glucosa y otro una mol de proteína. Son dos compuestos diferentes y las moles son de diferente tamaño, ¿no? Una mol de glucosa pues es una mol pequeña, pero una mol de una proteína es una macromolécula, por lo tanto es grande. Pero a pesar del tamaño, no me interesa el tamaño. Lo que me interesa es que haya una mol y la osmolaridad será igual, ¿no? En ambos será 1 osmol por litro. Ahora acá, miren, es lo mismo, glucosa y proteína, pero ponemos 5 gramos de glucosa y 5 gramos de proteína, la misma masa, pero lo que nos interesa es el número de moles. Entonces, ¿cuántas moles habrán en 5 gramos de glucosa?
5 sobre el peso molecular de la glucosa, que es 180, no me va a dar un 1. ¿Y cuántas moles habrá en proteína? 5 sobre el peso molecular de la proteína. No me dicen qué proteína es, pero cualquier proteína va a ser mucho mayor que la glucosa. Por lo tanto, me va a dar menos moles. Entonces ahí lo que interesa es moles. Entonces, en el compartimiento de la glucosa tendrá mayor osmolaridad que el compartimiento de la proteína. Ahora, pero acá ponemos una mol de glucosa y una mol de cloruro de sodio. Entonces esperábamos que ambos sean igual en osmolaridad, pero no. ¿Por qué? Porque la sal, o sea, el cloruro de sodio se va a disociar en 2 moles. Por lo tanto, y la glucosa no se va a disociar. Por lo tanto, las sales contribuyen más a la osmolaridad. Una mol de glucosa tendría un osmol por litro. Una mol de cloruro de sodio me da 2 osmoles por litro. Y ahí recordemos que en el medio interno dijimos que había 140 miliequivalentes de sodio y 100 miliequivalentes de cloro. Entonces, 100 miliequivalentes de cloro, 100 miliequivalentes de cloro se unen con 100 miliequivalentes de sodio para dar 100 miliequivalentes de cloro de sodio. Entonces, esos 100 miliequivalentes de cloro de sodio quiere decir que hay 100 de cloro y 100 de sodio. 100 miliequivalentes, 100 miliosmoles de cloro y 100 miliosmoles de sodio serían 200 miliosmoles. Y la osmolaridad plasmática es de 300 miliosmoles. Por lo tanto, el cloruro de sodio está contribuyendo con las 2/3 partes de la osmolaridad plasmática. Por eso es tan importante. Cuando restituimos, se pierde agua, se pierde electrolitos y queremos recuperar sobre todo la osmolaridad para los cambios de agua, lo que se da es una solución de suelo fisiológico, que no es sino cloruro de sodio. Se está reponiendo agua y el electrolito más abundante, que es el cloruro de sodio. Y recuerden que el suelo fisiológico, ¿qué es? No es cualquier concentración de cloruro de sodio, sino cloruro de sodio al 9 por mil, o 0.9%, como lo quieran llamar, 9 por mil. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué a esa concentración? ¿Y por qué no damos otra concentración? Porque una solución de suelo fisiológico, o sea, de cloruro de sodio al 9 por mil, va a tener una osmolaridad de 300 milosmoles por litro, o sea, igual osmolaridad que el plasma, que el medio interno. Y el suelo fisiológico lo voy a administrar vía venosa, o sea, voy directamente al plasma, directamente al medio interno. Y no puedo yo ingresar con un líquido diferente de osmolaridad, porque habría cambios en la osmolaridad y por lo tanto ya ven ustedes cambios en el agua de la célula. No tengo que ingresar con una sustancia que tenga la misma osmolaridad. Imagínense ustedes que a una persona le inyecten vía venosa agua destilada. ¿Qué pasa? El agua destilada está libre de solutos, por lo tanto no tiene su osmolaridad es prácticamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Que diluye el plasma, entonces va a bajar la osmolaridad. Ya la osmolaridad del plasma, que estaba en 300, al ingresar agua destilada, agua solamente, se diluye y baja la osmolaridad. Entonces, si baja la osmolaridad, ¿qué pasa? Ahí en el plasma, ¿qué existe? Una célula que son los glóbulos rojos. Entonces, como está el lado más concentrado, en este caso sería dentro del glóbulo rojo, el agua va a ingresar al glóbulo rojo. El glóbulo rojo va a aumentar su volumen y como está libre, va a producir la lisis de la célula y se va a desparramar toda la hemoglobina. Entonces, sería muerte de la persona por hemólisis, ¿no? Entonces, por esos cambios tenemos que ver. ¿Qué otras sustancias
se administra vía venosa. Generalmente tenemos la glucosa, la destroza al 5%. Esa sustancia también tiene una osmolaridad de 300 milosmoles por litro en esa concentración. Se utilizan otras destrozas, pero si yo escuché que a cierta persona le pusieron una concentración de 20, una mayor, sí, pero cuando se requiere. Imagínense una persona que ha sufrido un trauma y un accidente y tiene un edema cerebral. ¿Qué es lo que queremos hacer? Sacar agua, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos ahí? Colocar en el medio interno una sustancia más concentrada, ¿no? Con mayor osmolaridad, para que jale agua del tejido. Entonces, en ciertas situaciones sí se puede usar esa. Entonces, ahí sí sería recomendable, pero no en muchas personas. Ahí es recomendable y ahí se usa, digamos, cuando hay edema, para tratar de sacar, de que salga el agua, ¿no? Quizás algo muy común y corriente y muy utilizado, cuando una persona camina mucho y todo, llega muchas veces con, ¿no?, los pies cansados, dice, una bateíta con sal. ¿Qué pasa? La sal, ¿qué es lo que va a hacer? Jalar el agua de la célula y disminuir. Algo muy común y corriente que lo utilizamos, ¿no? Bueno, acá es lo que decimos, los cambios de agua que se van a producir, la importancia de mantener, ¿no?, mantener el equilibrio por los cambios de agua que se producen, ¿no? En la parte del medio tenemos la representación de los espacios intracelular y extracelular normal. Amarillito sería el fluido extracelular, o sea, el extracelular. Y lo de adentro sería el intracelular. Miren lo que decimos. Acuérdense que decíamos que el intracelular, o sea, la célula tenía el 40% de agua y el extracelular el 20%. Por lo tanto, es el doble la célula. Y lo representamos ahí. ¿Qué predomina en el extracelular? El sodio. ¿Qué predomina en el intracelular? El potasio. En lo del medio estamos en un balance normal de agua. Por lo tanto, la persona no tiene sed y la persona no hay tampoco niveles elevados de hormona antidiurética. Si una persona en equilibrio, hormona antidiurética normal, no hay sed. Pero los cambios que se producen arriba son por agua. Como hemos dicho, que podemos romper la osmolaridad y el equilibrio por agua cambiándola o los electrolitos. Acá con electrolitos, que es el cloruro de sodio. En el caso de arriba, por ejemplo, ahí ¿qué es lo que sucede? Primero, tenemos una deshidratación, una depresión hídrica, o sea, cuando hay disminución de agua. Lo primero que era lo normal era la línea punteada, y luego del equilibrio se ha disminuido a la línea recta. Miren, ha perdido volumen, tanto en el extracelular como en el intracelular. ¿Por qué? Porque primero es afectado el extracelular. Disminuye el extracelular, se concentra el sodio, jala agua del intracelular y entonces el intracelular baja. Eso es un estímulo para que haya grandes cantidades de hormona antidiurética y que la persona tenga sed. En este caso de acá hay una sobrecarga hídrica. Entonces lo punteado era lo original y ahora hemos tenido un mayor volumen, tanto en el extra como en el intracelular. Porque cuando damos más líquido, lo primero que va a reflejarse es en el extracelular, el sodio baja. Al bajar el sodio, comienza a ingresar al lado más concentrado y la célula comienza a aumentar su volumen. Entonces, lógico que en esas condiciones la hormona antidiurética va a estar inhibida y tampoco no hay sed. Acá los cambios son por aumento o disminución de solutos, fundamentalmente el cloruro de sodio, o sea, sal. Por ejemplo, acá tenemos una sobrecarga de sodio. Veamos a una persona comience, se siente en la televisión y comience a comer papitas o chesitos, o que comienza a cantidad, ¿verdad? Vamos a poner. Entonces, o hacemos un experimento, un animalito le damos cloruro de sodio, ¿no? Una sobrecarga. Miren, va a producir ese desarrollo. Como aumenta, primero que el agua no va a mobilificarse.
Entonces, lo punteadito era lo original. Entonces, concentra sodio, pero al concentrarse sodio en el extracelular, porque estamos mandando una cantidad de sodio, jala agua del intracelular, está más concentrado. Entonces, el extracelular comienza a elevarse, pero la célula, que es lo que está acá, comienza a perder volumen. O sea, si nosotros comemos bastante sal o una sobrecarga de sal, va a traer como consecuencia que se deshidrate, que hay una deshidratación de la célula, ¿no? Y entonces ahí hay sed y hay hormona antidiurética también elevada. Y acá es cuando hay una depresión, o sea, hay menos sodio. Si hay menos sodio, entonces, ¿qué sucede? Menos concentración de sodio, comienza a ingresar el agua hacia la célula y la célula se vuelve edematosa, ¿no? Entonces comienza el edema, ¿no? Edematosa, también al haber ahí sed y hormona antidiurética porque hay disminución del volumen del extracelular. Entonces vemos cómo es grave el asunto de manejar tanto el agua como los electrolitos. ¿Hacemos un par de aquí? Sí. Ya veo que no, ya no da más. Entonces unos 10 minutitos, ¿ya? 10 son Ya no das más, pues. 15. No. Bueno, ya 15. 20.